nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio maravilloso que se llama Lago Tours, aquí en el municipio de San Jerónimo, occidente del departamento de Antioquia, muy cerca de Medellín. La vía está muy buena. Me cogieron por aquí organizando la hamaca para hacer la siesta. Después del desayuno me voy a comer un delicioso arroz con huevo, arepa, salchichón y chocolate, así como lo están haciendo muchos campesinos de nuestro país. Les tenemos información muy importante del campo de Colombia. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de Santander les vamos a contar la historia de un avicultor que mantiene la sanidad y la inocuidad de sus explotaciones porque diariamente le hace aseo a sus galpones, los lava diariamente. Todos los detalles de este procedimiento en la finca de hoy. Y también desde el departamento de Santander les hablaremos de la tecnificación de la guayaba, un producto con el cual se realiza el tradicional bocadillo veleño. El paso a paso en un momento. Ya les hablaremos sobre la nutrición en la ganadería del llano. Un productor de nombre Alberto Mantilla nos da todos los detalles. Se deben de tener en cuenta aspectos como la humedad y el clima. Todos los detalles en este programa. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La desinfección y fumigación de los galpones es esencial para mantener el bienestar de las gallinas y la sanidad e inocuidad de los alimentos, pues el fuerte olor de la gallinaza y la presencia de bacterias y moscas presentes en los galpones que tienen contacto con los animales pueden causar graves enfermedades fúngicas y bacterianas que se verán reflejadas en pérdidas económicas para los productores. En la vereda Las Amarillas, ubicada en el departamento de Santander, se encuentra la avícola Villa Isabel, en donde el avicultor Ricaurte León nos mostrará cómo lleva a cabo la fumigación de sus galpones para garantizar productividad y rendimiento de su negocio. Bueno, la fumigación se lleva a cabo cada 8 días. Se hace con el fin de bajar la capa bacteriana, los olores y aislar un poco de pronto los virus y de pronto las plagas, ¿no? De pronto por virus del ambiente. Por ejemplo, en los galpones existe que de pronto las aves que vienen de afuera pueden traer virus. Entonces se mantiene fumigando y así pues baja uno como el peligro de enfermedades en los animales. El componente principal de la mezcla que mitiga los olores y las bacterias es el yodo, ya que posee propiedades viricidas. Este debe mezclarse con agua para bajar su densidad. Se deberá entonces mezclar 30 milímetros de yodo por cada litro de agua. La aplicación se realiza una vez por semana y debe hacerse sobre paredes, puertas, techos y todo lugar que tenga contacto tanto con las gallinas como con el trabajador. Bueno, aquí se maneja la fumigadora de espalda de 22 litros, en la cual pues se aplica amonios cuaternarios. Hay cierta gama de... Aquí trabajamos mucho el yodes, por ejemplo, se mezcla con agua y se procede a fumigar la cama del galpón y asimismo los ponederos y a sus alrededores, todas las partes que uno que está adentrando al galpón pues utiliza, más que todo entonces para permanecer todo desinfectado. Las zonas que quedan a sus alrededores y donde uno que está entrando al galpón habita, o sea, es como en la puerta del galpón a la entrada vemos que tenemos un recipiente con agua, ¿no? Ese recipiente se le puede utilizar del mismo producto que utiliza uno para desinfectar, lo utiliza en ese recipiente para así mismo cada vez que va a ingresar al galpón jugarse las botas para no ir a entrar bacterias extrañas.
Asimismo, deberán recogerse primeramente los huevos antes de realizar la aplicación, pues aunque la mezcla no es nociva para los animales, su olor sí puede quedar en pequeñas porciones sobre los alimentos. Luego de retirar los huevos, se procede a rociar los nidales. De esta manera se garantiza que no se cree ningún tipo de hongo o bacteria que afecte su inocuidad. El huevo, como es algo que absorbe tanto, entonces puede de pronto absorber el olor del producto, aunque es muy leve, pero pues uno evita correr esos riesgos, ¿no? Para que la aplicación funcione verdaderamente, se recomienda realizarlo en días frescos sin fuertes rayos de sol, donde haya buena circulación de aire para que las gallinas puedan quedarse dentro del galpón a la hora de la fumigación. Además, periódicamente, preferiblemente cada 8 o 15 días, hay que asear las instalaciones o de lo contrario no se verá ningún resultado. ¿Cuál es la limpieza? Entra uno con una escoba y se van barriendo las paredes, las mallas a los alrededores, los techos de los ponederos, para así bajarles el polvo y haya como más oxígeno en el galpón, que les favorece mucho a ellas. Cuando se deja de fumigar, se sube la capa bacteriana y empiezan los malos olores, como el olor a gallinaza, es fuerte. Entonces lo afecta a uno también, uno que está ingresando ahí permanente, pues le puede afectar el sistema respiratorio. Seguir las recomendaciones y realizar este tipo de prácticas periódicamente permitirá que las gallinas no presenten enfermedades tales como la bronquitis infecciosa, que se produce por los fuertes olores de las heces presentes en el hábitat de las aves. Esta enfermedad ataca tanto a animales jóvenes como a adultos y produce tos, secreción nasal y ojos llorosos, afectando la producción y calidad de los huevos. Reducir el crecimiento en altura para estimular al máximo el aprovechamiento de los nutrientes en el desarrollo del árbol de guayaba, pero hacia los lados, es el objetivo de Tito Julio Quiroga, este agricultor del municipio de Puente Nacional Santander, que aparte de ser muy cuidadoso en la ejecución de cada uno de los tipos de poda, está innovando bajo la técnica del agobio. Lleva una formación desde muy pequeño, donde nosotros lo agobiamos para que no se vaya a levantar a un sistema muy alto, donde podamos coger la guayaba fácilmente, que no tengamos que utilizar ninguna vara ni nada, sino solamente a mano. Él va a crecer, pero hacia el lado, no va a crecer para arriba. Teóricamente el agobio busca estimular la producción en abundancia de las yemas florales, que posteriormente serán frutos. Estas se ubican cada tercer o cuarto nudo en cada una de las ramas nuevas o yemas vegetativas, que gracias al mismo estímulo brotan de cada nudo con par de hojas que se ubica en la rama principal. Esas nuevas ramas se diferencian porque al principio son rojizas o verdes y con el tiempo pasan a un color café. Antes de implementar la técnica del agobio es fundamental tener en cuenta las distancias de siembra de los árboles. Está sembrado de 5 por 5, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos dejar crecer el gajo de uno a otro, no lo podemos dejar cruzar por ahí de 2.30, máximo 2.40, porque nosotros tenemos que dejar el espacio, porque él al estar agobiado así, el de allá va a llegar hasta un cierto término. Y el de aquí también. Nosotros tenemos que dejar el espacio de pasar. Para la ejecución del sistema de agobio como estímulo para la ramificación y floración del árbol de guayaba, se necesitan básicamente 3 elementos: madera, en este caso estacas de 40 centímetros de longitud, hilo y tijeras, además de cuidado en el uso de la fuerza para no desgajar las ramas principales. Para realizar los agobios se necesita fibra y se necesita estacas. Le colocamos la fibrita acá, lo vamos organizando. Coger cada gajito, amarrarlo y cavar una estaca y agacharlo a un término donde no vaya a quedar ni muy alto ni muy bajito. Con la técnica, aparte del incremento de la fructificación, Tito Julio ha encontrado otras ventajas. Te garantizamos menos mano de obra, más poquita se va a ir, facilitando que menos costos, porque si nosotros lo dejamos ir muy alto, vamos a tener más costos para cogerla, porque más nos vamos a demorar cogiendo en cada árbol, menos gasto para fumigarlo. Bajo la técnica del agobio, que se quita después de los 3 meses de realizada, los productores aseguran incrementar hasta en 4 veces la productividad de la planta. Adicionalmente, disminuyen las labores de poda, que se convierten finalmente en solo despunte. Le quitamos estas hojitas acá para que le dé formación.
Listo. Y ahí le entra calor al centro del guayabo. Eso es lo que necesitamos hacer ahí, listo. Puede durar 3 meses y a los 3 meses ya se le puede quitar, pero si uno ve que eso él mismo va dando el término, si yo voy y le aflojo la fibra y él no se levanta de donde está, puede ser al mes, puede ser a los 2 meses, entonces ahí ya la puedo retirar. El agobio no exime totalmente del trabajo de poda. Acá, por ejemplo, cuando el árbol alcanza los 50 centímetros de altura después de sembrado, se le quitan los chupones para que se forme sobre un solo tronco y se hacen despuntes en las ramas para estimular los brotes laterales. También se hacen podas después de cada cosecha y se elimina todo el material vegetal en el que se identifiquen plagas y enfermedades. El agobio y las podas incrementarían también la vida productiva del cultivo. Bajo este sistema nos puede durar, puede ser 20 años, 30 años. Con esta técnica va a aumentar más porque él se va a estirar hacia los lados, donde él va a tener más capacidad de sostener la cosecha que va a dar. El agobio se puede realizar en cualquier etapa del cultivo siempre y cuando tenga ya producción. La idea es que el árbol, que naturalmente podría alcanzar hasta los 9 metros de altura, no supere los 3. En el momento que uno hace el agobio, él ya está produciendo totalmente, sino que entre más tiempo, más capacidad tiene para él producir más harto. La idea es que de 2 metros para arriba no debe subir. Lo podemos hacer después de que el guayabo tenga entre 80 y 1 metro de alto. La frecuencia en la demanda del agobio y las podas depende de las condiciones climáticas donde se encuentra el cultivo, el cual prefiere temperaturas entre los 16 y los 34 grados centígrados, humedad relativa del 36 al 96% y suelos francoarcillosos con un pH entre 6 y 7. Los cultivos frutícolas, como casi todas las producciones vegetales, se encuentran permanentemente expuestas al ataque o competencia de agentes de diversos orígenes que las perjudican y ante las cuales sus propias defensas suelen ser insuficientes. Por esta razón, se hace necesario recurrir a diversos medios de control para evitar o al menos mitigar los daños que suelen causar. Carlos Andrés Rojas, ingeniero agrónomo oriundo del municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca, nos explica cuáles son las plagas más comunes en el cultivo de fresa variedad Albión y qué estrategias utilizar para combatirlas efectivamente. Una de las principales enfermedades que tiene el cultivo de fresa es la botrytis o el mildeo. Todo esto lo controlamos con la humedad. Entre el cultivo esté más húmedo, la probabilidad de que tengamos estas enfermedades es mayor. Una plaga importante que tenemos en el cultivo de la fresa en el municipio de Zipaquirá, en la parte de clima frío, es el de la araña roja. Es una plaga que es un poco tediosa de combatir. Hay gente que excede el uso de productos de agroquímicos, de químicos, para este control. En este cultivo como tal tuvimos un control biológico, nos ha dado un buen resultado y la aplicación o sea, prácticamente aquí no se ha aplicado ningún químico, solo los fertilizantes que necesitamos para un buen crecimiento de las plantas. La araña roja se puede considerar la principal plaga de la fresa porque ocasiona graves daños en el cultivo y por la dificultad que genera su control mediante aplicaciones fitosanitarias. Para el control biológico se recurre a la combinación de ácaros depredadores que se pueden utilizar de forma preventiva, distribuyéndolos por todo el cultivo o también de forma correctiva, localizándolos directamente sobre los focos declarados, ejerciendo un efecto de choque. Digamos que es un insecto de color verde, siempre está por el envés de las hojas, por la parte de abajo. Lo que hace él es atacar prácticamente, buscar su alimento y es atacar esa araña. Más que todo cuando están los huevos. Digamos que a simple vista no es tampoco tan fácil de ver. Con las ayudas tecnológicas es que sabemos ese control, cómo se realiza. En la lista también aparece el pulgón, que se combate a través de parasitoides que ejercen muy buen control sobre la plaga, sin que se necesite ninguna aplicación fitosanitaria adicional para regular las poblaciones. De otro lado están los thrips y las orugas. Para el control de estas últimas se utilizan polilleros con feromonas específicas para cada especie de oruga. Dependiendo de la época y las curvas de vuelo,
se usa más cantidad de una o de la otra, siendo muy importante la distribución y cantidad de cada especie que se coloca en la finca. La humedad en muchas ocasiones propicia la aparición de estos agentes. Es por ello que se debe realizar un especial control al respecto. Principalmente tenemos que controlar bien la humedad del cultivo. El plástico también nos ayuda para eso precisamente. Cuando las fresas están en el suelo y tienen una humedad muy alta, nos aparecen los problemas como son botritis, como son mildeo. Lo que nosotros buscamos es que la humedad sea la óptima para que no nos salgan este tipo de enfermedades. Con el manejo de la humedad podemos manejar todo. Para nuestro entrevistado, el nivel de humedad en el cultivo de fresas tiene que estar de la siguiente manera. Lo que nosotros necesitamos es que cuando nosotros tomemos la muestra de suelo con la mano y cuando lo apretemos no salga demasiada agua, sino que se retenga y que, digamos, formada el suelo en la forma de la mano. Ahí nosotros nos damos cuenta que está con una humedad promedio. Finalmente, el ingeniero recomienda ejercer una constante revisión del cultivo con el propósito de prevenir la aparición de plagas que disminuyan el rendimiento de este tipo de cultivos, considerados como uno de los más productivos del campo colombiano. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál animal produce leche con mayor número de proteínas? A. Vaca. B. Oveja. C. Cabra. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál animal produce leche con mayor número de proteínas? A. Vaca. B. Oveja. C. Cabra. La respuesta correcta es la B. La leche de oveja, a diferencia de la de vaca y la de cabra, tiene un 5.29% de proteínas. La de vaca tiene un 3.6% y la de cabra 3.27%, lo que hace que la leche de oveja sea más sencilla de digerir que la de vaca. A pesar de que los cuernos son el único símbolo natural de jerarquía y herramienta de defensa de los bovinos, además de que hacen parte vital de su comportamiento, para la ganadería contemporánea estos representan un verdadero riesgo debido a que los animales pueden generar mucho daño mediante su movimiento, ya sea voluntario o involuntario. Así lo considera César Alberto Mendoza, quien nos invitó a ser testigos de una de sus faenas de descorne y herrada en el departamento de Arauca. Esta práctica se hace como todo lo más para la protección del ganado y para la protección hacia uno mismo, ¿no? Ya corre uno menos riesgo con el ganado, porque el ganado así cachón, pues corre uno el riesgo de que algún animal lo estropea y con el cacho pues lo puede estar jodiendo a uno más fácil. En cambio, pues topizado, el ganado es más fácil de manejar. Pese a otros métodos de descorne como la topización química a base de cáusticos como el hidróxido de sodio y de calcio, los cuales se aplican tópicamente cuando el ternero no supera los 20 días de edad, Carlos Alberto prefiere el descorne con hierro caliente, puesto que según él, al aplicar la crema, el ternero puede afectar con el ácido la ubre de la vaca o a los otros terneros con los que comparte espacio. Para justificar el uso del cautín, el brote del cuerno debe alcanzar por lo menos el centímetro de largo. De 6-7 meses adelante los animales ya echan a mostrar su cacho, entonces ya hay que hacerlo con candela para poderles quemar bien el cacho. El procedimiento requiere todo un protocolo que va desde la inmovilización del animal hasta el alistamiento de las herramientas que se vayan a utilizar. Tenemos un brete para hacerle ese trabajo, o cuando no se puede hacer allá en el brete, pues igual se amarra el animal y se le puede a pasar un lazo por la barriga, se puede ir jalando suave para que el animal él cae y no se lastima. O también hay otra que por acá se usa mucho, se agarra de la oreja al animal y de la quijada y se le va volando la cabeza y se va botando al piso. Otra persona lo coge por la cola y lo tumba y ahí luego le pasa la cola por medio de la pierna y ahí lo sostiene. El retiro del botón corneal que sale de la base del cráneo no debe tardarse más de 7 minutos. La herramienta de cauterización debe ser cóncava, del mismo tamaño donde se inserta el cuerno y alcanzar la máxima temperatura posible. Con la fragua póngale por ahí 20 minutos para que esté al rojo vivo. Se trabaja con un topizador en hierro, con gas,
se calienta eso a la máxima temperatura que esté al rojo vivo. Los expertos recomiendan aplicar anestesia local para evitar el estrés del bovino, además de que a este le queda la sensación de nunca haber tenido cuernos. En el procedimiento, el operario debe recortar el pelo que recubre el botón corneal, realizar asepsia y cortar el corión del crecimiento con una navaja o bisturí e inmediatamente hacer la cauterización. Uno corta el cacho y luego quema con el hierro al rojo vivo. Después que ya mochó el cacho, se le colocó el topizador y se le arregló su cacho y ya listo. Se le echó un spray ahí para que la mosca no le moleste el cacho y luego pues estar pendiente de que no le caigan moscas para que no le vaya a caer gusano en el cacho. Otro protocolo muy necesario en las fincas ganaderas es el de la marcación en el ANCA, cuyo objetivo es identificar los animales uno a uno, para facilitar el control y manejo, demostrar propiedad e incluso prevenirse del abigeato. El método más común es el herrado con calor. Por ahí estamos marcando por ahí después de los 7, 8 meses, 10 meses, cuando ya uno ya desteta el becerro de la vaca. Esta marca suele ser el sello que identifica la finca o un número que debe coincidir con el asignado en la oreja izquierda. Este hierro debe estar también en el nivel máximo de temperatura. Se amarra el animal, se tumba y lo tiene ahí y el que va a errar pues llega y aplica el hierro. Estas vacas tienen una numeración, eso es para llevarles un seguimiento a cada vaca, para la identificación de cada animal. Luego va pues la marca, que es la marca de la finca, del dueño del predio, para identificar el ganado si se nos pasa por del vecino. Algunas fincas marcan también el dorso del animal a nivel de la cruz con datos genéticos del padre o del cruce. Acciones como las practicadas por nuestro entrevistado mejoran el aspecto físico de los animales, reducen lesiones entre ellos o para el operario y permiten optimizar los espacios y los rendimientos económicos del hato al reducir el estrés de los animales que se vuelven menos peligrosos. La nutrición es de suma importancia para la productividad de un hato ganadero. En regiones como Arauca, las condiciones climatológicas suelen afectar la calidad proteica y cantidad de forrajes disponibles para el consumo de bovinos, ya que los veranos e inviernos suelen ser prolongados. Por esta razón, los productores pecuarios deben buscar alternativas para realizar la suplementación adecuada para sus animales. ¿Cómo suplementamos? Con pasto de corte. Yo tengo aquí hectárea y media de pasto de corte, Marafal Viking Grass y Cuba 21. Fuera de eso también pues ensilamos ese pasto o cuando se nos agota compramos hilo y compramos heno para sostener el ganado en su promedio normal para que no nos baje rendimiento de producción ni rendimiento de carne. Una de las estrategias que ha utilizado Alberto Mantilla, ganadero de Arauca, es la arborización de su finca, con el fin de mejorar el bienestar animal con árboles y arbustos que sirvan para el suministro de alimento y a su vez puedan proporcionar sombra en épocas de verano, para disminuir la sensación térmica y que ésta no genere estrés calórico en los bovinos, lo cual causa una disminución en su producción. La sombra, por lo menos la arbolización en estos momentos nos sirve como, por lo menos hablo del matarratón, nos sirve como alimentación, forraje, y la otra arbolización nos sirve como madera, ¿no? Para los horcones, para dividir potreros y toda la cuestión. Esta es una finca de 40 hectáreas, la tengo dividida en 32 potreros. El resto está en cacao, lo que es el área de la casa. Tomamos esta decisión, ¿por qué? Porque primero por lo que hemos visto por la finca de hoy. La rotación de potreros es una herramienta que utilizan los productores para incrementar sus rendimientos y ofrecer un pasto de mejor calidad para la alimentación de sus bovinos, ya que esta modalidad disminuye la compactación del suelo haciendo que la entrada de aire e infiltración de agua sea mayor, permitiendo que la producción de forraje tenga el periodo adecuado de recuperación. Cuando los potreros son grandes, ¿qué hace el ganado? Dan círculos y círculos y círculos y lo que hace es tumbarlo. Cuando el potrero es pequeño, dan una vuelta y se dedican a comer, entonces aprovecha el pasto en prácticamente su totalidad. Y a través de eso, y lo que nosotros también hemos practicado y hemos observado, es que es una de las mejores maneras para obtener una gran ganadería y manejar los potreros para eliminar maleza, para eliminar muchas cosas que nos presentan cuando los potreros son grandes, ¿no? Realizar un sistema de rotación de la ganadería en sus potreros le garantizará al productor contar con pastos frescos, los cuales pueden aportar mayor valor nutricional que cuando el pasto se encuentra maduro, ya que se vuelve fibroso e incide en la digestibilidad del animal.
Esto es un éxito, las ganaderías manejadas, pequeñas. ¿Por qué? Porque consideramos que es mejor tener poquito y bastante sustancioso, ¿no? Las ganaderías extensivas, pues ¿qué se necesita? Pues gran cantidad de terrenos, más inversión, más obreros, más demanda de trabajo, y la producción no puede ser igual a que una finca como esta que está produciendo buena leche, los animales son bien vendidos, la finca está bien preparada porque no la estamos castigando con el sobrepastoreo. En la finca Sabaneta manejan 3 tipos de pastura para el consumo de sus bovinos, en los que se destaca el pasto estrella, debido a que tiene una alta producción de forraje, razón por la cual puede soportar de 4 a 5 animales por hectárea. Además que presenta buena adaptabilidad y resistencia a terrenos húmedos. El contenido de proteína cruda que puede alcanzar este forraje es de un 20% para la nutrición de los bovinos. También cabe destacar su capacidad de proteína digestible en el ganado, el cual se recomienda que se le suministre de 70 a 100 gramos por cada kilogramo de materia seca consumida. Tenemos el janeiro. El janeiro es un pasto que da mucho rendimiento aquí en estas partes bajas, y el alemán. Son pastos que contienen mucha agua y mucha proteína. Son pastos, por lo menos el janeiro, que usted rota el ganado, lo saca y a los 10, 15 días está otra vez para volver a echar el ganado. Entonces son pastos de mucho rendimiento que nos favorece a nosotros en estos sistemas de suelos que son húmedos. Se recomienda que los ganaderos puedan tener distribuidos en sus predios una variedad forrajera, con un 80% de gramíneas como puede ser el pasto estrella, 15% de leguminosas y un 5% de malezas. Cada piscicultura debe crear su propia tabla de alimentación para hacer la dosificación diaria a los animales y aplicar periódicamente las debidas correcciones. Para hacerlo es importante tener en cuenta la especie manejada, su curva de crecimiento, el clima del lugar y los cambios de temperatura que se presentan durante el año. Con los datos que nosotros recopilamos semanalmente del crecimiento de los animales, construimos unas curvas de crecimiento, que estas curvas no son estáticas, deben ser revisadas porque hay muchos factores que intervienen en el crecimiento. Puede ser la temperatura, puede ser la calidad del alimento o la genética del animal, dependiendo de cuál sea nuestro proveedor de semilla. Estos piscicultores comparan el crecimiento de los animales con gráficas de crecimiento que han registrado anteriormente, considerando que estén bajo las mismas condiciones de densidad y época del año. En cada época se presenta un ritmo de crecimiento diferente en los animales, marcado sobre todo por la temperatura. Lo ideal es crear tablas de alimentación para invierno y tablas para verano. ¿Para qué? Para no matarnos la cabeza pensando que porque él no está creciendo igual que en el ciclo anterior, y entonces eso nos lleva a tomar decisiones erradas como dar más alimento, lo cual no va a funcionar porque el animal está en otro ciclo de crecimiento, y así nosotros tener un resultado en cuestiones de, hablando de factor de conversión alimenticia, que sea lo ideal. Todos saben que debemos tener una conversión alimenticia más o menos de 1,35 a 1,25 sería lo ideal, kilos de alimento por kilo de pescado. Podemos llegar a 1, de una relación de 1, es posible, pero dependiendo de las condiciones del agua, del floc y del manejo del alimento. Es importante que los operarios que suministran el alimento supervisen la apetencia que tienen los animales y cuánto tiempo demoran en consumir la ración. Eso les da una idea de si están ofreciendo de más o por el contrario están suministrando menos de lo que deberían. Si los peces piden más alimento, se debe ajustar la tabla de alimentación y empezar a incrementar la ración. Usualmente las tablas vienen por semana. Nosotros no las usamos por semana, sino día a día, porque día a día tiene que haber una corrección del alimento, pero esa corrección ya la hace el operador. Él nos retroalimenta anotando qué cantidad de alimento dio en base a la apetencia que tuvo el animal. Puede ser que, digamos, en un día muy nublado, que amanezca lloviendo, el día está muy frío y en el día el agua no llega a coger temperatura, entonces ese día los animales no coman, a pesar de que estemos en el verano o en invierno. Entonces él tiene que ser muy responsable
y vigilar el tiempo en el que el animal se demora consumiendo toda la ración. Los animales acuáticos se ven afectados por la temperatura. Cuando hace frío se vuelven más letárgicos, es decir, que tienden a adormecerse o volverse algo inactivos, por lo que su apetito es menor y tendrán un crecimiento más lento. Cuando hace calor, su metabolismo aumenta, al igual que su apetito, y por ende crecen más rápido. Esos datos son muy importantes y cada zona pues es muy barato. Un termómetro todos los días en la mañana, se toma la temperatura, en la tarde vuelve y la toma, y con esos datos usted va a construir una gráfica de todo el año que se va a volver una gráfica típica. Y entonces ya usted puede saber en qué época puede usted sembrar y obtener mejores resultados, y en la época de menor crecimiento, pues ya usted sabe a qué atenerse en los resultados de crecimiento. Teniendo en cuenta que el factor de conversión alimenticia es la cantidad de alimento que consumen los peces para producir cierta cantidad de carne, los piscicultores deben procurar que sea lo más cercano a 1 para garantizar la rentabilidad. A medida que avanza el ciclo productivo, si los peces no piden más alimento, no hay que aumentar la ración, pues no la van a consumir, y ese alimento sobrante afectará la calidad del agua de los estanques. Al regreso, hablaremos del ciclo completo de producción de las codornices con una de las razas más usadas, y les daremos algunas recomendaciones para usar fertilizantes en épocas de invierno. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Estamos presentando La Finca de Hoy. Tú nos ves, Caracol TV. Ya les hablaremos sobre la producción de huevos de codornices, sobre todo cómo es su proceso de comercialización y el paso a paso de la producción y las recomendaciones en la alimentación de estos animales. Todos los detalles y de qué se trata ya se los contamos. Ya les contaremos sobre la importancia del uso de fertilizantes en épocas de invierno. Tengamos en cuenta que este año las fuertes lluvias afectaron muchos cultivos y las vías. Por eso les damos una serie de recomendaciones al respecto, sobre todo para el caso de la producción de los cultivos. En el siguiente informe les vamos a contar la historia de un productor que está implementando una técnica para mejorar la productividad y la rentabilidad en su explotación de conejos. Y es que les da una serie de días de descanso y así aumenta la reproducción. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Incubación, cría, levante y producción de huevos comerciales son las etapas que conforman el ciclo completo en una cotornicultura. Manejarlas todas les permite a los productores de esta granja en el departamento del Meta tener menores gastos y más utilidades. Es una ave, digamos que muy precoz, y esa es una de las garantías y las ventajas que tiene frente al huevo de gallina, por así decirlo, porque es como la competencia más parecida en su producción y en su especie. Nosotros, una vez las hembras productoras y los machos producen el huevo, lo llevamos a una selección, allí dura 24 horas mínimo, y de ahí hacemos una preincubación. Esa preincubación entra a la incubación y ahí dura 15 o 16 días. En la incubación, los huevos permanecen a 37.8 o 37.5 grados de temperatura. Posteriormente pasan a estas máquinas que son las nacedoras, en donde duran un día. Luego comienza la etapa de cría. Las aves llegan a una cama con una temperatura de 35 grados en la que permanecen los primeros 3 días de vida. Progresivamente se va bajando la temperatura hasta el día 17 o 18 que finaliza la cría para comenzar el levante. La etapa de levante entregamos aves de 35 días de nacidas con un peso aproximado entre 100 y 110 gramos.
De ahí el ave tiene un promedio de 10 a 12 días para iniciar su postura. Y tiene un plazo, según la teoría, hasta los 90 días para nivelar la postura, es decir, para que todas queden en un mismo porcentaje. En la etapa de levante, las aves ya están en condiciones ambientales naturales. En esta granja en particular, al día 60 o 70, las codornices ya han nivelado su postura. Ese es el tiempo en el que el animal empieza a convertir y a generar la rentabilidad. La etapa de levante y de cría tiene una infraestructura diferente, totalmente diferente. Pero allí lo que hacemos es, como sabemos que existen jaulas diferentes también donde los manejan y de acuerdo a los manejos que cada quien en su granja le da una conversión, pues eso es muy respetable. Es decir, que a algunos les gusta esta jaula de torre, a otros les gusta la piramidal. A algunos les gusta el bebedero de copa como lo tenemos acá, a algunos les gusta el bebedero de miple. Lo que hacemos nosotros en Levante es enseñar al animal a ambas cosas, para cuando él llegue, él se familiarice inmediatamente. Mantener el agua en óptimas condiciones es un aspecto crucial para todas las etapas del ciclo productivo. Debe ser tratada, clorificada, fresca y apta para consumo humano. Le dicen a uno, no, pero es que los animales tienen agua, sí, pero va a ver el agua, en dónde está ubicado el tanque, qué tanta temperatura tiene. Y él toma para su subsistencia, pero no para su conversión. Y ahí son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces el tema del agua, el 70% del huevo es agua, por ende debe mantenerse bien calificada. En esta granja, la etapa de postura se maneja en un galpón de 2 pisos con jaulas de torre o verticales de 5 niveles. Cada nivel o módulo tiene una capacidad de 150 aves y cuenta con bebederos automáticos ubicados en la parte externa para evitar que el amoníaco de la excreta de las aves contamine el agua. En cada piso del galpón se maneja un total de 17.500 aves. Con el fin de aumentar los rendimientos de un hato ganadero, los productores establecen parámetros para optimizar el rendimiento y duración de forrajes en términos de calidad y cantidad dentro de un potrero. Pues en primera instancia, lo que debe hacer el ganadero para comenzar con la adecuación es escoger el tipo de pasto que va a sembrar y el cual sea acorde a las condiciones agroclimáticas de su finca. Los suelos se iniciaron con unos trabajos de mejoramiento en cuanto a estructura de suelos, utilizando arados de cincel, haciendo topografía, porque estas zonas del departamento de Arauca, del municipio de Arauquita específicamente, son zonas que se inundan con mucha facilidad y no son bien drenadas. Entonces, en base a esto, pues tomamos la determinación de hacer una topografía a toda la finca, hicimos curvas de nivel a 10 metros y en base a esto se iniciaron con los procesos de adecuación de terreno para dar drenaje y aumentar la permeabilidad del suelo. El tipo de especie de pastura que se debe sembrar depende exclusivamente de las condiciones del terreno, pues es aconsejable para terrenos que tengan un óptimo drenaje emplear el quicuyo, raigrás o alfalfa. Mientras que si es un terreno aluvial en el cual se concentran cantidades de agua provocando encharcamientos, es recomendable utilizar pastos como guinea, angletón y braquiaria. Sin embargo, cabe recordar que el productor debe tener diversidad de forrajes en su predio y no establecer un monocultivo, debido a que esto puede generar inconvenientes al presentarse alguna plaga o enfermedad. Tenemos varios tipos de forraje, pues como le decía, la finca está ondulada, tenemos unas zonas que están en banco, otras en banqueta y otras sí están en bajo. Manejamos pastos mejorados, brachiarias sobre todo, que están para cada zona pues, establecidas. Estas brachiarias en este momento nos están dando un rendimiento de 2.8 kilos por metro cuadrado, manejando fertilizaciones post descarga. El abono y fertilización es de suma importancia para el mejoramiento de praderas, por lo que es recomendable utilizar elementos como el nitrógeno, que aumenta la producción de follaje, fósforo, que beneficia el desarrollo de raíces, y el potasio, el cual ayuda a dar resistencia contra enfermedades. Biole es un fertilizante orgánico de aplicación foliar. Este es de fácil preparación, inclusive se pueden hacer preparaciones artesanales, son preparaciones muy sencillas utilizando desperdicios, desechos orgánicos de los animales, utilizando bosta del ganado, bosta o heces, pues, como lo llaman al interior del país, el ganado, leche, agua
y minerales que se consiguen en ciertos subproductos de cosecha de árboles leguminosos, ¿sí? De arbustos leguminosos. Uno de los parámetros de manejo que se deben tener en la ganadería es la rotación de potreros, lo cual ayuda a la recuperación del suelo y producción de forrajes, debido a que el pisoteo de los animales causa compactación en el suelo, impidiendo la aireación y drenaje adecuado. Además, al rotar los bovinos por diferentes predios, el porcentaje de plagas disminuye, ya que éstas necesitan mantenerse en un lugar específico para poder propagarse. La finca como tal en este momento se están dando periodos de ocupación de 5 días, y de descanso de 40. Entonces, de esta forma le damos un descanso prolongado al pasto para que se reestructure nuevamente y nos mantenga la capa vegetal que vemos en este momento. Lo ideal y lo que buscamos a futuro es manejar días de ocupación de un solo día. Es importante establecer en sus predios bebederos de agua para el consumo de los bovinos, debido a que este líquido forma parte del 40 al 75% del peso del animal. Si se llega a tener una pérdida del 20% de agua corporal, esto podría acarrear en la pérdida de apetito, disminuyendo su producción e inclusive causándole la muerte. Para nosotros, en estas condiciones medioambientales de producción, necesitamos mantener un soporte de agua constante, limpio y fresco. Entonces, en esta ganadería pues manejamos estanques de abrevadero que están situados estratégicamente en donde culminan todos los potreros que hasta el momento están establecidos. Para obtener un establecimiento adecuado de praderas, el terreno debe contar con una humedad constante pero moderada a la vez durante los primeros 45 días de sembrado. También es importante destacar que se debe realizar un arado del suelo, ya sea manual o mecánicamente, con el fin de descompactar el suelo y airearlo, logrando enterrar huevos, malezas y larvas de parásitos, controlando plagas y enfermedades. Este proceso influye en el aumento de fertilización del suelo. Cuando las plantas de un cultivo absorben agua, sea por riego o lluvia, se alimentan de lo que esté disuelto en ella. Es por eso que para que un fertilizante funcione, se debe solubilizar en agua. Cuando llega el invierno y hay fuertes lluvias, el fertilizante sufre mayores pérdidas al haber un exceso de líquido en el cual solubilizarse. Para contrarrestar eso, hay varias estrategias en las que los productores se pueden concentrar. 1. Fraccionar. ¿Por qué? Porque si el fertilizante me funciona es a medida que caiga agua se me solubiliza, entonces como tengo mayor volumen de agua, si yo fracciono, estoy reduciendo la posibilidad de que yo no aplique todo en un solo momento, me llegue mucha agua y se me solubilice. En cambio, si lo fracciono en partecitas, pues así me caiga mucha agua, él solamente se va a solubilizar de a poquitos y le voy a dar más oportunidad a la planta en el tiempo de que me tome esos nutrientes. 2. Seguir usando análisis de suelos. ¿Por qué? Porque el análisis de suelos, igual, así haya mucha agua, te va a indicar cuáles son las cantidades correctas y las formulaciones correctas o para tu tipo de cultivo o para la etapa fenológica que hay en el cultivo. Tercera, combinar esas fertilizaciones también con materia orgánica y con enmiendas. ¿Por qué? Porque estos otros dos materiales nos van a dar unas condiciones en el suelo que van a potencializar ese uso del fertilizante, ¿cierto? Entonces, con todas estas herramientas vamos a contrarrestar esas grandes cantidades de agua que nos pueden hacer en contra de la nutrición y después de la producción del cultivo. Nuestro entrevistado resalta la importancia de estar siempre al tanto de las condiciones ambientales para que el cultivo prospere, llevar datos meteorológicos, apoyarse en los teléfonos inteligentes, en aplicaciones para tomar decisiones en cuanto a la planificación de fertilizaciones. El fertilizante es el alimento de las plantas y frente a condiciones adversas como el invierno juegan un papel tan importante como la alimentación en el ser humano. Digamos que estás bajo mucha presión o tienes cargas de trabajo muy arduas, ¿qué es la mejor estrategia para tú no desfallecer? Alimentarte bien. Entonces con las plantas no es diferente. Entonces una buena nutrición en un cultivo te va a ayudar a soportar mayores condiciones de estrés y obviamente garantizar una buena producción.
Hay cultivos más susceptibles a los inviernos que otros. El aguacate, por ejemplo, cuando hay fuertes lluvias, es propenso a inundaciones si no hay un buen sistema de drenaje en la finca, llevando a una pudrición de raíz y muerte del cultivo. Por otro lado, las recomendaciones para épocas de verano son muy parecidas. Usar fertilizantes que se solubilicen, realizar análisis de suelos, utilizar enmiendas y adicionar materia orgánica. Resulta que la materia orgánica tiene una propiedad muy buena, y es que ella ayuda a dar condiciones físicas. Esa condición física me va a garantizar que el agua en el suelo no esté ni en exceso ni en defecto, ¿cierto? Y fuera de eso, ella tiene una propiedad que me ayuda a amarrar el fertilizante ya cuando está disuelto. O sea, me va a evitar tanto que se lave o que falte. Entonces, la materia orgánica me conserva el agua y me va a retener el fertilizante. Para fertilizar, se necesita una cantidad mínima de 70 milímetros de lluvia. Esto permite que las plantas absorban eficientemente los nutrientes. Si no hay suficiente agua, el fertilizante se puede volatilizar y si hay exceso de lluvia, se puede perder. Aunque fraccionar puede incrementar los costos y la mano de obra en los cultivos, es necesario hacerlo para reducir al máximo las pérdidas. La crianza de conejos es una alternativa económica para la producción de carne, debido a que estos animales no necesitan de un terreno extenso para su establecimiento. Además, es importante resaltar que su proceso de desarrollo y engorde se da en menor tiempo que el de otras especies, por lo que puede durar de 2 a 3 meses bajo los parámetros de un sistema convencional, como los que trabaja este cunicultor correspondiente al municipio de Guatavita. Más o menos está en unos 2 meses de edad que llegan a peso ideal, y aquí se le sacrifica al conejo y se está trabajando en carne. En un promedio cada conejo está pesando de 2 a 3 libras y cada libra se está vendiendo aproximadamente a 8.000 pesos. Estructura. El primer paso es definir la estructura en la que se llevará a cabo la cría de estos animales, razón por la cual en la finca Miraflores han decidido instaurar los galpones en jaulas, medida que ayuda a obtener un control sobre la cría de los conejos, debido a que estos animales se caracterizan por su rápida reproducción, pues las hembras entran en un periodo de fertilidad cada 14 días. Sin embargo, la recomendación es que estas vuelvan a quedar preñadas a los 56 días posparto, que es cuando finalizan el proceso de destete. Con este tiempo, la vida productiva de estos animales puede llegar a los 2 años. Pues el conejo es bastante fuerte, digamos, en ese sentido, porque un solo reproductor puede atender unas 20 conejas. Permanece separado y ya le tienen un cálculo llevado en planillas de qué tiempo entró, en qué tiempo está en celo y todo lo demás, de esta manera que hay un control. El establecimiento de las jaulas en esta finca se realizó en cemento y ladrillo, debido a que estos materiales garantizan la durabilidad a largo tiempo. Las celdas están construidas con aproximadamente 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Es importante destacar que su techo está cubierto en teja para garantizar el calor dentro del nido, ya que, como expresa este cunicultor, la temperatura es de vital importancia para la ganancia de peso, por lo que es recomendable mantener una temperatura de 15 a 20 grados centígrados. El piso le colocamos en malla con los huecos que calculen que el abono caiga al piso, de tal manera que ellos permanecen limpios. El bebedero igual permanece limpio y no hay razón para que se encharque y se haga lodo, ni majada, ni nada de eso. Y el aseo es cada semana. Alimentación. Los conejos son alimentados 2 veces al día, con mínimo una ración de heno de 150 gramos acompañados de 100 gramos de verduras por kilo de peso que tenga el conejo, sumado a una porción de concentrado que varía según la etapa en la que se encuentre el animal. Pues en hembras en gestación, la ración de alimento balanceado debe ser de 200 gramos día y de hasta 350 gramos cuando se encuentran en lactancia, mientras que para conejos en levante y ceba es de 150 gramos de concentrado. Por la mañana, generalmente a las 8 a 9 de la mañana se les da hierba. Y por la noche se les da la ración de concentrado, conejina.
El agua se daba en unos recipientes muy caseros, pero eso exigía un poquito de tiempo. Se trata aquí de que haya eficiencia y que no haya tanto esfuerzo tampoco. Entonces se han inventado unas botellas con unos chupos, unos bebederos, de tal manera que el trabajo disminuye bastante. Manejo sanitario. Las medidas sanitarias que se tengan en las conejeras, como la desinfección de espacios, eliminación de pelo y materia orgánica que haya dentro de las jaulas, es de vital importancia para reducir las probabilidades de contagio de alguna enfermedad, como es el caso de la sarna, que es causada por ácaros, los cuales suelen causar un rascado continuo en la piel del conejo, causándole heridas acompañadas de sangrado, que en el peor de los casos, cuando la enfermedad avanza, puede causar anemia e inclusive la muerte del animal. Sí, es un problema las enfermedades porque le coge mucho la sarna y le coge otro tipo de virus que son difíciles de controlar, de tal manera que en un corral de un día para otro pueden morir 10 de un solo tiro, como se dice. Entonces, eso ha sido un poquito complicado para trabajar el tema ese de la salud de los animales. Bajo los parámetros que maneja este cunicultor, una hembra puede dar 9 gazapos por parto, los cuales en un periodo aproximado de 3 meses llegan a su peso ideal para el sacrificio y comercialización de estos animales. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Miren, este paisaje maravilloso, con ese paisaje yo me despido. Hasta pronto.